Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos desean amar al Señor con todo su corazón? Amén. Vamos a declararlo fuerte. Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias, sí, Señor, y un corazón puro. Estorbe mi adoración, quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Estorbe mi adoración, quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. De tu amor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, Señor. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria
he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero. Muy buenas noches, mis hermanos. Estamos nuevamente un martes más. Hoy 29 de diciembre del 2020. Esperamos estén bien. Vamos a tener un tiempo de adoración, de estudio de la palabra y damos gracias a Dios por estar un día más juntos. Así es, bienvenidos, qué bueno verles, buenas noches a todos, donde se encuentren. Esperamos que este tiempo que vamos a tener sea de edificación y bendición para sus vidas. Así es, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Ya en unos días se termina este año, y sin lugar a dudas Dios nos ha dado una oportunidad enorme, ¿verdad? Este año, y luego vamos a estar un poco platicando al respecto, pero sin duda damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Antes de orar y de tener un tiempo de adoración, yo quiero que leamos juntos el Salmo 5, Salmos capítulo 5, desde el 1 en adelante. Dice así: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. O sea, mi devoción está solamente en ti. Versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. 6. 8. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. No sé si se han dado cuenta hasta ahora el contraste, ¿verdad? De el carácter de algunas personas, pero la intención de las otras. La intención de David en este salmo es darse cuenta de las misericordias de Dios y el anhelo que él tiene que Dios enderece su camino, el ser una persona completamente diferente al resto. 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, en los malos, ¿verdad? Sus entrañas son maldad, o sea, su maldad está en su interior. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. 10 dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Ahí está la razón del por qué son malos, porque se rebelaron contra Dios. Dice el 11, pero, y aquí está la diferencia: alégrense todos los que en ti confían. Hoy estamos rodeados de cristianos que confían en ellos mismos más que en Dios. Dice: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. El 12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Este salmo habla de la seguridad que solo da Dios. Hoy vivimos en medio de una sociedad que busca la seguridad en lo material, en una estabilidad laboral, la seguridad en vivir en un condominio donde haya guardias, o tener un auto
con láminas de protección o que tenga una buena alarma. Y la gente busca la seguridad en mil cosas, pero a la larga son terrenales. La palabra dice que si Jehová, o en vano vela la guardia, si Jehová no es el que cuida, ¿no? Y ahí es donde nosotros a veces fallamos al poner nuestras fuerzas en cualquier cosa. Por eso David habla de la justicia de Dios, habla de gozarse y alegrarse, porque él, al hacer de mañana y el presentarse ante Dios de mañana, sabe que el Señor lo escucha. Y esto habla de una manera alegórica. El presentarse de mañana es dando el día para que Dios sea quien está a cargo de nuestra vida, de nuestro día y de todo lo que hacemos. Por eso hoy estamos dedicando un tiempo a adorar al Señor, a bendecir al Señor, a escuchar de su palabra y a disponer nuestros corazones para que Dios haga su obra en nosotros, dando gracias por cada día de este año, ¿verdad? Por cada hora, por cada minuto, por cada segundo del año que está por terminar, que sabemos que simplemente es una cronología en el mundo, pero para nosotros es un tiempo de bendición porque el Señor ha sido bueno y fiel para con todos, ¿verdad? Así es. Así que vamos a hacer una oración antes de continuar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos con nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, que están sentados en su casa, Señor, dando tiempo también para conocerte y reconocerte como nuestro Dios, dándote gracias por todo lo que has hecho, Señor. Como dice tu palabra, no nos olvidamos de tus favores, tus misericordias, toda tu bondad, Señor, derramada sobre nosotros. Sabemos que tú nos escuchas, que nuestra oración no es una mera palabrería, Señor, al aire, sino que en verdad tú estás atento a la voz de nosotros. Por eso te damos gracias y por eso confiamos en ti. Tú eres nuestro escudo, tú eres en quien confiamos, Señor. Por eso nuestra paz y nuestro gozo no viene de lo que tenemos o de lo que podemos lograr o de una estabilidad aparente. Nuestro gozo y nuestra paz viene porque tú eres nuestro Dios y en ti confiamos y en ti esperamos. Por eso te damos gracias. Porque tú nos has mostrado, Señor, a cada uno de nosotros cuán bueno eres y cuánto te necesitamos. Por eso te rogamos que endereces nuestros caminos, que, Señor, endereces nuestros pasos y nos ayudes cada día a morir a nosotros y a vivir para ti. Gracias por este tiempo. Lo dedicamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón y te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que harás para con nosotros y para con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a cantar unos cánticos, a gozarnos en el Señor y a cantar su palabra para que en verdad podamos adorar su nombre como Él merece. Amén. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime, mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Ante ti me inclino, ante ti me inclino, oh, 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 ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime, mi corazón lo entrego
gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Vamos a cantar, mis hermanos, a exaltar el nombre del Señor y dar gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. En ese tiempo, sobre todo, en el cual el Señor nos tiene en casa, vamos a cantar con todo el corazón. Oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz, en el camino a la cruz, manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz, manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, oh, por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, oh Señor Jesús, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, oh, 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 qué amor, oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir, quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, oh, qué amor, cuánto amor, Señor, cuánto amor. Quiero morir para vivir, quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, después de este tiempo de cánticos, vamos a tener un tiempo de estudio de la palabra. Vamos a hacer un análisis por estas fechas que tenemos, ¿verdad? Especiales. Así es.
Vamos a tener hoy día entonces un estudio, una reflexión de manera particular, de acuerdo a la semana, ¿verdad?, que nos toca vivir, ¿cierto? Que ya el jueves estamos terminando, ¿verdad?, este año, como decíamos, 2020, ya transcurrieron 365 días, imagínense, y cronológicamente podríamos decir que se cumplió una etapa y comienza otra. Así que hoy día vamos a estar reflexionando y el estudio de hoy día o la reflexión donde vamos a tratar de entender, ¿verdad?, lo que el Señor como siempre nos está hablando, vamos a estudiar y se llama Feliz Año Nuevo, o más bien es una pregunta, ¿feliz Año Nuevo? Así es. Así que hoy día vamos a reflexionar con respecto a esto y vamos a estar hablando. Y no podemos hablar, ¿verdad?, de lo que significa el terminar este año y comenzar otro, ¿cierto? Y todo lo que provoca esto, ¿no? De la celebración, de vernos, ¿verdad?, de estar con la familia, algunos, los que pueden. Bueno, este ha sido un año muy particular y distinto, pero sin lugar a dudas el terminar un tiempo, iniciar otro en cuanto a este año, ¿verdad? Y cuando pasan los años sobre esta tierra, ¿verdad?, somos limitados, tiene muchas situaciones y cada quien, ¿verdad?, tiene su propia manera de ver lo que significa un año nuevo y finalizar otro. Pero no podemos comenzar sin ver primero, ¿verdad?, cómo nos habla la palabra acerca del tiempo, cómo podemos entender el tiempo desde el punto de vista de Dios. Así que vamos a iniciar con el Salmo 90 y vamos a leer desde el versículo 1 al 11, sí, al 12, perdón, ¿ya? Vamos a primero, ¿verdad? No podemos no leer, ¿verdad?, algo del conocimiento, ¿verdad?, que nos entrega el Señor con respecto al tiempo. Y dice así el Salmo 90 del versículo 1 en adelante. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son como 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice el versículo 12. Esto es tiene tanto, ¿verdad?, que decir este Salmo 90 acerca del tiempo, a propósito de terminar un año e iniciar otro. No podemos iniciar sin considerar el punto de vista, ¿verdad?, de Dios y cómo nos muestra la palabra, la realidad del tiempo, no solo del tiempo que pasó, del tiempo que vendrá, del tiempo que hemos vivido, sino que podríamos decir y ver muchas aristas del tiempo, pero sin duda la palabra, el Señor, nos muestra un mensaje acerca del tiempo tan claro, tan profundo, tan real, que cuánta falta nos hace a nosotros entender la palabra del Señor, entender los tiempos del Señor, entender
cómo el Señor a través de su palabra nos muestra el paso del tiempo. Así es, y es interesante ver que este es un salmo de Moisés, es una Claro. oración de Moisés, porque cualquiera puede confundir, ¿no? Pensar que puede ser de David, pero es impresionante ver el sentir de los salmistas, es uniforme, ¿no? El anhelo, porque el creyente considere su vida delante del Señor, o sea, que considere cuán eterno es Dios, cuán grande es Dios y cuán finitos somos nosotros, y es lo que expresa Moisés. Señor, dice, ayúdanos a entender cuán corta es la vida, cuán pasajera es la vida, para que aprendamos a vivir. Por eso habla, ¿no? de que podamos entender y enséñanos, le dice, a tal modo a contar nuestros días, que traigan al corazón sabiduría. En verdad, hoy vivimos como hablábamos al principio, con una sociedad cristiana llena de afán, sobre todo en estas fiestas, ¿no? En estas fechas. Claro. Y además ahora, como no hay cultos presenciales, la gente vive con afán porque ya no tiene siquiera que ir a la iglesia. Es más, Sí. hoy hay gente que a mí me ha comentado, no, yo estoy en el trabajo y cuando llego y cuando puedo pongo el culto, ¿no? Como que ya es tan secundario Claro. que ni siquiera apartan un día para el Señor. Ahora es yo siempre me hago la siguiente pregunta, digo, nosotros, claro, podemos dejar nuestro tiempo y darle al Señor el tiempo que queramos. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Sería terrible. Si Dios nos diera solo lo que Él... A ver si puede, ¿no? Claro. Ni podría. No, pero ¿Quiénes si Dios somos? nos diera algo así, Claro. algo vano, así un poco de lo que Él pudiera darnos, sería catastrófico, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad cristiana que nos falta, sin duda, sabiduría. Y es por eso que al acabarse una etapa, un año, sin duda hay que reflexionar sobre eso, Claro que sí. sobre el tiempo, ¿no? ¿Cuánto necesitamos vernos a la luz de la palabra, a la luz del consejo del Señor? Cuando vemos que hasta la Biblia habla del tiempo. Y si lo vemos de esa manera es como un aterrizaje forzoso. Cuando nos pone con este parámetro es otra cosa. Por eso la reflexión de hoy día se llama Feliz Año Nuevo. Así vamos a hablar. Desde que tenemos, ¿verdad?, conocimiento, ¿verdad?, y memoria, vemos que alrededor del mundo, nuestro barrio, nuestros vecinos, siempre donde hemos estado, tenemos, y la gente tiene, según en el fin de año, ¿verdad?, y que inicia otro, buenos deseos en el corazón. Y fíjese, ¿cuál es la frase cuando a ustedes lo saludan? Para el 31 en la noche o al otro día, ¿no? ¿Qué es lo que siempre se dice? Feliz Año Nuevo, que se te cumplan todos tus deseos. Bueno, por lo menos así siempre ha sido. No sé cómo será ahora, ¿verdad? Porque han cambiado los tiempos, pero sabemos que siempre va a estar, esta frase es parte de nuestra sociedad, ¿verdad? Sí, Feliz Año Nuevo. Como cultural, ¿no? Claro, que se te cumplan todos tus deseos. Y nosotros siendo hijos del Señor, ¿para qué también decimos? ¿Cuántos, verdad, usamos esta frase, feliz año nuevo, que se te cumplan todos tus deseos? Bueno, yo personalmente no las digo, yo sé que tú No, tampoco. ¿cierto? Feliz año nuevo, ¿cierto? Pero fíjese, esta frase completa es muy típica de fin de año y, como le digo, muy manoseada, ¿verdad? Todos la dicen y se da un ambiente como de alegría, de celebrar, como para decir algo bueno. A veces hasta los que se pelearon en estas festividades se reconcilian, ¿verdad? Los vecinos que no se hablaban, el familiar. Bueno, depende de lo que sea, pero sí se da, ¿verdad? Y se usa esta frase, feliz año nuevo, que se te cumplan todos tus deseos. Y bueno, vivimos de esta manera, ¿verdad? Y todos ocupan estas fechas para, como que la reflexión general es que el próximo año sea mejor, ¿no? Está en el corazón del hombre, bueno, cuando digo hombre, mujer, todos, el anhelo de que, bueno, como termina una fecha y empieza otra, que sea mejor. Es que siempre la gente quiere eso, ¿no? Hace como el 31 hace como un análisis si el año fue bueno o malo y quiere un año mejor, como que hacen un balance, ¿no? De cómo les ha ido. Y el mundo eso anhela, ¿no? A la larga. Como felicidad, ¿no? Ir mejorando, ir como que avanzando en todas sus áreas. Claro que sí. Entonces, anhela
el mundo en general, todos anhelan que les vaya mejor, que lo que viene sea mucho mejor y anhelan ser felices y comenzar un año nuevo. Pero ¿qué es la felicidad? ¿Verdad? Como pregunta, ¿qué sería? ¿Está en el dinero? ¿La felicidad está en casarse? ¿La felicidad está en algún proyecto? ¿La felicidad está en un buen trabajo? ¿La felicidad está en algún logro personal? ¿Será esa la felicidad? Y sin duda en el corazón de muchos este deseo de que le vaya bien, ¿verdad? El que felicita. Generalmente en la mente del ser humano está esto, ¿no? Que se le cumplan todos sus deseos, sus proyectos, sus anhelos. Pero ¿será esta, verdad? ¿La verdadera felicidad? ¿Será esta? ¿Qué diferencia tiene el jueves 31, 2020 del viernes primero, ¿verdad? 2021. Del 2021. ¿Habrá alguna diferencia? El hecho de tener, ¿verdad? Esto de celebrar, de felicitarnos, de desearle al otro que le vaya bien, mucho mejor, olvidar a lo mejor muchas cosas y entender, ¿verdad? En general, que todos necesitan que les vaya bien. Qué bonito, ¿verdad? Qué bueno y pareciera, ¿verdad? O se ve aparentemente que es bueno y que nosotros podemos participar de eso y anhelar, ¿verdad? El que cumpla todos sus deseos, ¿verdad? El de al lado. No, y aparte uno no sabe lo que desea la gente, ¿no? O sea, claro, hasta estar deseando cosas malas y la gente igual le dice que se te cumplan tus deseos y el tipo quién sabe qué quiere hacer, ¿no? Quizá que desea, claro. que se te cumplan igual. Y así mismo como tú decías, ¿no? O sea, llega el concepto de decir, bueno, que este próximo año nos vaya mejor, ¿no? Que tengamos más dinero. Y como tú decías, quien tiene dinero, o sea, el que no tiene dinero es el que anhela dinero. El que no se ha casado es el que anhela casarse, o el que necesita algún proyecto es el que necesita, el que pide proyectos. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, siempre el que carece de algo quiere lograr algo, pero cuando tú ves a las personas que ya tienen lo que el otro carece, a veces tampoco encuentran la felicidad en lo que el otro quiere. Claro, ¿no? Es sí. como la gente que no tiene dinero y piensan que el dinero te da la felicidad, pero si tú hablas con alguien que tiene dinero, ¿qué te va a decir? Que la felicidad seguramente no está ahí. Claro que sí. También hay otra frase que algunos usan, ¿eh? No sé si por ahí yo la he escuchado, ¿verdad? Feliz año nuevo. Y el otro año, que el próximo año se desean todo, ¿verdad? Que se te cumplan tus deseos. Y nos falta el que dice, ¿cuáles son tus deseos? Salud, dinero. Salud, dinero y amor. Y amor. Claro. Ahora, ¿cuál es la idea de analizar esto? Es que nosotros hagamos un análisis y entendamos y analicemos con sensatez. A pesar de todo esto y de la efusividad de un momento, porque es solo un momento, ¿verdad? El cambio, el paso de terminar el 2020 a pasar al año 2021. Es un instante, pero fíjese, el paso del tiempo de un instante a otro, ¿qué trae? ¿Tendrá sentido para alguien? ¿En quién? Y esto nos lleva a pensar y debemos analizar, a pesar de los buenos deseos, a pesar de que muchos hablen, ¿verdad?, de salud, dinero y amor, que quieren felicidad, que el próximo año sea mejor. ¿Logran eso? ¿Lo tienen? Entonces nos damos cuenta que, fíjese, si hacemos un análisis de lo que pasa este fin de año con lo que va a pasar al iniciar el otro o en la siguiente fecha, si nosotros viéramos con sensatez y analizáramos, nos daríamos cuenta de que será una realidad estos deseos en los que practican estas cosas, porque resulta que cuando miramos alrededor, aunque haya habido un cambio de calendario, seguimos viendo que aumentan los abortos, los divorcios, aumenta la violencia, aumenta el consumo de drogas, los robos y lo más impresionante, cada día más creativos. Este tipo de cosas, ¿verdad?, que son dañinas y malas. Y vemos que el deseo de los hombres, el deseo en general, ahí está, es solo algo que dicen. Pero ¿qué ocurre en verdad? ¿Qué pasa en nuestra realidad, en la sociedad, en el mundo que nos rodea? Ocurre todo lo contrario. En vez de que suceda que el cambio de calendario, el cambio de año venga mejor, sea mejor, se cumplan los deseos, vemos que no es así. Que no ocurre eso, que
cuando hacemos un análisis, ¿verdad? Y vemos cómo sigue avanzando nuestra sociedad, vemos que todo esto es peor, que el hecho de desear algo no cambia nada. Nosotros nos reímos mucho con mi esposo a veces cuando recordamos los ritos, ¿verdad? Que se hacían para que sí le fuera bien el próximo año, o sea, para que estos deseos, ¿verdad? Fueran una realidad. Y, por ejemplo, ahí tenemos alguna lista, ¿no? Anotamos algunos. Comerse 12 uvas, ¿verdad? Antes de la medianoche del 2021. Ponerse ropa interior amarilla. Y eso es lo que veíamos, ¿no? Mucho Claro. cuando andábamos haciendo algunas cosas. Ropa interior amarilla por todos lados. Sí, es todavía algo que había. no ha cambiado, ¿no? No ha menguado en lo absoluto. Dar vueltas con un par de maletas y repetir: el próximo año voy a viajar 12 veces para viajar. Levantarse con el pie derecho, ¿verdad? Y saltar 12 veces. Y así podríamos idea. Yo sé que ustedes también deben tener varias anécdotas de a lo mejor de gente que conocieron, o tal vez de ustedes mismos, ¿verdad? Cuando no conocían a Dios, que practicaban estas cosas, anhelando que el cambio de año trajera para cada uno de ustedes, ¿verdad? Que se cumplieran sus deseos, o fueran cual fueren. Y vemos que esto es una realidad que se da a nuestro alrededor. Es algo que está sucediendo, que pasa con nuestros familiares, amigos, vecinos, donde quiera que estamos. A lo mejor estas cosas ya han cambiado un poco en las cosas que se hacen, pero sin duda nos podemos reír un poco, ¿verdad?, de cómo el ser humano desea con tanta fuerza, ¿verdad?, que le vaya mejor. Cómo no solo repite estas palabras de feliz año nuevo, que se te cumplan todos tus deseos, sino que hace estas cosas que para nosotros son chistosas, pero ellos las hacen con todo el corazón. Ellos creen que al hacer, ¿verdad?, estas cosas, su próximo año va a tener un cambio positivo. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, a través de la palabra, y a través de lo que vemos, además, ¿verdad? La palabra confirma cómo nosotros vemos el mover de nuestra sociedad, del mundo entero, ¿verdad? Cómo es que los buenos deseos, ¿verdad?, ahí se quedan. Porque siguen ocurriendo a nuestro alrededor muchas cosas feas, ¿verdad?, atroces, y aumentan y con más creatividad, como decía yo, ocurren. Y nuestra sociedad va, ¿verdad?, de mal decadencia. en peor, en decadencia. Sí, sin duda. Vivimos en una sociedad en una decadencia terrible. Y tristemente la iglesia también en parte, ¿no?, se ha involucrado en esa decadencia en algunas áreas. Claro que sí. Entonces, mira, al hacer este análisis, ahora, ¿qué pasa con la iglesia del Señor? ¿Qué ocurre con la iglesia, con sus hijos, en medio de todo esto? Que lo hablamos para entender un poco y hacer un análisis de la realidad en la que estamos. Porque cada uno de nosotros, mis hermanos, por más, ¿verdad?, que sea cual sea la situación que vivamos, que tengamos, o en los proyectos que estemos, debemos abrir los ojos y no podemos ignorar, ¿verdad?, cómo está nuestro alrededor, cómo está la sociedad, cómo está viviendo, ¿verdad?, la gente que a veces también amamos, que son nuestros familiares, amigos, vecinos, etc. ¿Qué pasa con la iglesia? Que Dios, ¿verdad?, llama a su iglesia a ser luz, a ser la sal de la tierra, a predicar, a levantar el nombre del Señor. Los domingos venimos hablando del temor del Señor y en medio de eso hemos aprendido un poquito de la gloria de Dios. ¿Cómo es que la gloria de Dios se puede ver aquí en la tierra, en medio de los hombres? Es necesario, pero ¿qué pasa con la iglesia con respecto a eso? ¿Cómo está viviendo la iglesia este tiempo? Y eso es preocupante. Porque todas estas cosas, ¿verdad?, que hablamos y a veces hasta nos reímos y son anecdóticas, lamentablemente hay un porcentaje no menor de la iglesia, de los que se llaman hijos de Dios, que viven de la misma manera,
que toman el tiempo de la misma manera que lo toma la gente que no conoce a Dios, los que no han tenido, ¿verdad?, este encuentro con el Señor, los que no han abierto sus ojos, los que viven, ¿verdad?, podríamos decir como con un velo, ¿verdad?, creyendo y siguiendo sus propios deseos, sus propias ideas, siguiendo lo que marca la sociedad en general. ¿Qué pasa entonces con la iglesia? La iglesia, ¿cómo está viviendo este tiempo? Y no solo ahora hablando del tiempo, ¿verdad?, que vamos finalizando un año y comenzando otro, sino estamos entendiendo los tiempos del Señor. Por eso no podemos dejar de leer una porción de la palabra donde nos muestra un poco el tiempo. Cómo se debe medir el tiempo a la luz de la palabra, considerando a Dios. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Cómo está viviendo entonces este tiempo? Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Debemos de ver más que lo que diga el mundo, lo que diga la sociedad, lo que muestre la publicidad, de cómo tenemos que terminar un año y empezar otro. Aunque veamos mucha gente eufórica, a ustedes, a nosotros nos interesa más lo que dice la palabra del Señor acerca de estos acontecimientos. Y a cada uno de ustedes, mis hermanos, si ustedes son verdaderamente hijos de Dios, eso les debe importar y eso les debe interesar, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Mire, vamos a ver en Hechos 2:40, dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos. Aléjense, ¿verdad?, de la perversidad que reina en esta generación. Era la predicación que vemos aquí en Hechos 2:40. Y después dice: de esta perversa generación. A eso quiere llegar. O sea, vemos cómo en Hechos 2:40 nos muestra, ¿verdad?, la Biblia, cómo se testificaba, cómo se hablaba el Evangelio, cómo exhortaban, ¿verdad?, el Evangelio. Y el mensaje es: sed salvos. ¿Pero de qué? De esta perversa generación. Sí, esto es lo que habla el apóstol Pedro después del Pentecostés y después de que se convierten 3,000 personas. Este fue el consejo que da él a estos conversos, ¿no?, y a toda esta gente, hablando de la sociedad en la que estaban viviendo. Por eso él exhorta, dice: sed salvos de esta perversa generación. Lo que está exhortando en sí mismo es: aléjense de la perversidad que reina en esta generación. O sea, estamos en una sociedad perversa, claro, eso es evidente. No compartamos esas perversidades, no hagamos lo que hacen ellos. Estamos inmersos en una sociedad para ser la luz y la sal, como dice la Biblia, en esta generación, pero no ser parte de la generación. Por eso ahí está hablando el apóstol Pedro: sed salvos de esta perversa generación, o sea, aléjense. Están Claro que aquí, sí. pero no compartan, no hagan lo de ellos. Si el mundo se afana, pues nosotros, ¿cómo nos vamos a actuar igual? O sea, ¿qué nos diferencia? ¿Qué diferencia al que está empecinado en lograr algo, al que está abocado a sus cosas, al que no estudia de la palabra, al que no está buscando de Dios? ¿En qué lo diferencia de alguien de afuera? En nada. ¿Por qué? nada. Porque simplemente esta persona tiene cierto entendimiento, pero no una vida transformada. El que tiene una vida transformada anhela más de Dios. Es lo que tú, mi amor, dices, lo de los domingos. Estamos tratando de dar a entender que quien tiene una vida transformada, quien ha llegado a un orden y que está buscando esa presencia de Dios en su vida, se esfuerza cada día por hacer Claro las que cosas sí. a la manera de Dios. Y eso es lo que está exhortando Pedro acá a los nuevos creyentes. Hermanos, dice: estamos inmersos en una generación que es perversa. Ustedes lo saben, por eso alejémonos de esta perversa generación. Entonces vemos que la predicación, mire, en ese momento era, ¿verdad?, la salvación. Ya sabemos cómo se transmitió el Evangelio y todo lo que tenían que hacer los apóstoles. Pero cuando habla de esta perversa generación se refiere justamente a eso, ¿verdad? Dando a entender de qué tenían que ser salvos, de qué debían apartarse, cuál era el llamado de salvación, ¿cierto? En el Señor, Cristo, ¿verdad?, nuestro Salvador y todo. Pero que se haga este alcance, ¿verdad?, de esta perversa generación, o sea, claramente
la indicación es apártense de esto, de esta perversidad, de esto, del mundo que está también, como decía el apóstol Pablo, viciado, ¿verdad? Y tiene relación con la santidad, ¿no? O sea, Claro, de eso se trata. O sea, la exhortación que estaba haciendo Pedro es eso. O sea, ustedes vivan para Dios. En medio de una generación sin Dios, perversa, claro. en medio de una sociedad sin Dios, ustedes viven para Dios. Y van a ser extraños, claro, porque quien es devoto a Dios, quien ama al Señor y quien busca de Dios, va a ser un bicho raro, y lo ha sido desde el principio de la iglesia hasta nuestros días. Y en nuestros días está el sistema de manera similar, ¿no? Incluso hoy podemos decir que dentro de la iglesia, quien vive para Dios es un bicho raro. Pues sí. Qué curioso, ¿no? A lo que hemos llegado. Entonces, veíamos, ¿verdad?, cómo la gente vive este tiempo, ¿cierto? Y así viven sus días. Su vida después de esta celebración sigue igual. Vemos que los buenos deseos suenan bien bonitos, pero no pasa nada. La iglesia, en cambio, tiene un llamado, ¿verdad?, a ser hijos de Dios, ser salvos, pero a que apartarse de la perversidad que se vive hoy en el mundo. ¿Cómo es posible que la iglesia, en vez de buscar la santidad, en vez de seguir el consejo, ¿no?, como dice aquí en Hechos 2:40 y bueno, y muchos versículos más, en vez de hacer esto, de entender que el fin de un tiempo y que inicia otro, hablando cronológicamente, humanamente hablando, solo debiera provocarnos buscar más a Dios, apegarnos más a Dios y dejar de lado las cosas del mundo, las cosas mundanas. Y aquí habla palabras bien fuertes. Habla de perversa generación. O sea, son palabras fuertes. ¿Cómo es posible que la iglesia, los que se llaman hijos de Dios, en vez de cumplir de esta manera este tiempo, escuchando el consejo del Señor que está en su palabra y por todos lados, en vez de hacer eso, en vez de alejarse, ¿verdad?, se acercan más al mundo? Generalmente en estas fechas hay muchos que salen, ¿verdad?, trasquilados, como decimos, porque lamentablemente, en vez de entender esto, en vez de entender los tiempos del punto de vista de Dios, en vez de entender lo superficial y vano que es, ¿verdad?, el mirar el tiempo con los ojos del mundo, el mirar el tiempo en pos de unos buenos deseos que apuntan a tener un proyecto, a tener algo físico, algo material. Qué triste que la iglesia, en vez de que esto lo llevara a abrir sus ojos, lo lleva a caer en eso y peor. Porque ¿cuántos de los que se llaman hijos de Dios, cristianos, en estas fechas, mire, se drogan, se embriagan, se juntan con la familia y en vez de dar buen testimonio, andan ahí en la parranda? Y además, ¿cuántos no se burlan hasta de ellos? La gente que no conoce a Dios, que no tiene idea, se burlan de ellos. ¿Y qué les dice? Ay, eso que tú soy cristiano. Y en vez de nosotros, ¿verdad?, entender, como dice aquí Hechos 2:40, qué lamentable que hay un porcentaje que no considera esto, y al contrario, todas estas fechas, en vez de provocarle a aferrarse más a Dios, le ocurre totalmente lo contrario. Debemos entender los parámetros que nos indica la Biblia, el Señor. No solo vemos en Hechos 2:40 que el llamado del Señor es a salvación y a entender que vivimos en medio de una generación, de una sociedad perversa, sino que desde siempre el mensaje del Señor para su iglesia, para sus hijos, ha sido que se aparten de la maldad, que se aparten de lo perverso, que se aparten de los malos caminos. Por ejemplo, tenemos desde el principio, ¿verdad?, en Génesis, Caín y Abel, ¿cierto? Vemos que por envidia, por celos, ¿verdad?, Caín le quitó la vida a su hermano, atentó contra él. Eso nos da a entender, imagínense, desde el principio vemos, ¿verdad?, que siempre ha habido maldad en la humanidad y que los buenos deseos no bastan, sobre todo cuando estos deseos son naturales, ¿verdad?, humanos, emocionales. No bastan. Lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios son, ¿verdad?, el estar en primer lugar apegados al Señor y tener convicciones en Él y tener mucho cuidado de cómo vive el mundo todos estos tiempos y nosotros hacer una diferencia en cómo vivimos los tiempos, para que no haya duda de que nosotros a lo mejor no vamos a saber todo,
pero somos entendidos de las cosas de Dios y nos esforzamos en ellas. Mire, veamos el ejemplo de Caín, ¿verdad? Desde que empezó en Génesis, ¿verdad? El Señor puso al hombre ahí en el jardín del Edén y siempre el Señor haciendo un llamado a que no haya perversidad, a que se apeguen a Él, a buscar la santidad. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo es como que lo hubieran puesto hoy día para nosotros. No, y en Génesis 6, o sea, claro, en el inicio de todas las cosas. Claro, mire, es como hoy, es como ver una noticia. Hay algunos que dicen, a mí no me gusta ver noticias. Si son informativas, no es malo, es bueno estar informado. Y además eso, ¿verdad?, nos ayuda a identificar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Mire, es como hoy día pasa, el pensamiento de ellos, el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy día, ¿cuántas noticias hemos visto? Que saben la pregunta, de manera personal, yo me hago este cuestionamiento. ¿Cómo es posible que una persona se levante por la mañana para solo ir en pos de la maldad y hacerle daño a otros? Con respecto al tiempo que vivimos hoy, cuando vemos lo que ocurre, cómo están habiendo tantos homicidios, robos, ¿verdad? Por decir algo así evidente, ¿no? Pero sabe que hoy día la maldad hasta yo no sé si llorar o reír, porque la encuentro hasta creativa. O sea, tienen las mejores estrategias para dañar a otros. Por eso vemos este versículo y es como si fuera la noticia del día, ¿verdad? En sus corazones está de continuo solamente el mal. La maldad, la perversidad no ha cambiado. No ha mejorado eso por los avances, por la tecnología, tampoco ha mejorado por los buenos deseos, sino que cada vez aumenta. Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¡Oh, de violencia! ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! La violencia hoy día es el pan de cada día. Imagínense, aquí estamos en Génesis 6:12. ¿Cómo eran los hombres? El Señor siempre hablando, ¿verdad?, de la humanidad, del corazón del hombre. Y obviamente todo esto para atraerlo hacia Él, para que el hombre se aparte del mal. Génesis 6:12 entonces dice, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Corrompió en hebreo, que quiere decir podrir, enloquecer, y también quiere decir depravación. Cuando habla de la tierra se refiere a la gente, a la nación, a todos. Violencia, que también en el hebreo quiere decir desnudar, hacer iniquidad, y también quiere decir violencia sexual. Oh, de verdad que todo esto es como ver las noticias de hoy en día. ¿Qué diferencia ha tenido todo esto, verdad, de los deseos de los años 80? ¿Verdad? Otra generación. ¿Cambiaron las cosas? No. ¿Qué diferencia con la generación de los 90? ¿Qué tal el 2000, que era un milenio, era el cambio de milenio? Y el 2010. ¿Y qué me dice ahora del 2020? ¿Ha habido algún cambio en la gente? Comparando, ¿verdad?, los tiempos que vivimos, lo que leíamos, ¿ha habido algún cambio? ¿Hoy es diferente a pesar de los deseos y de todo? Lamentablemente no. ¿Ha mejorado la sociedad entonces con respecto a la perversidad? No podemos, mis hermanos, nosotros, por emoción, caer en el engaño de que la sociedad ha avanzado moralmente. Estamos al borde del precipicio. Hay mucha gente que les dirá a ustedes que se cumplan sus deseos, o usted puede decírselo a alguien, que se te cumplan tus deseos. Pero yo creo que después de este estudio, por lo menos cada uno de nosotros va a tener cuidado con eso de que se cumplan sus deseos, porque ¿cuáles son sus deseos? Como decías tú, mi amor. El mundo no mejorará, sino al contrario. La Biblia nos muestra
que eso no va a ocurrir. Muchos ignorantes oran para que el mundo mejore, pero solo mejorarán los que busquen a Dios sinceramente, y escuche bien, de corazón y en arrepentimiento, y en una búsqueda genuina de Dios. ¿Cuántos, mire, de los que han buscado a Dios de corazón, a lo mejor antes, ¿verdad? Eran mentirosos, tranzas, adúlteros, robaban, mentían, eran adictos, eran agresivos, y Dios los transformó. El que ha vivido y experimentado esto sin duda sabe que la palabra de Dios y lo que estamos analizando es real. El único y lo único que puede transformar el corazón de un hombre y hacer un cambio, pero en cada quien, es Dios. Y la Biblia nos enseña que ni siquiera para experimentarlo, ¿verdad?, ahora en esta sociedad, sino que el Señor ha prometido una sociedad pura, buena, extraordinaria, bajo su dominio, en el reino milenial. Por eso que tenemos que tener tanto cuidado con todos estos detalles, que son detalles, o más bien grandes detalles. Porque no es llegar, ¿verdad?, y considerar y nosotros olvidarnos de que somos hijos de Dios, de que nos hemos arrepentido, de que cómo debemos enfrentar, ¿verdad?, un término de año y el principio del otro. ¿Sabe lo que debería hacer toda la iglesia a las 12 de la noche? Y no como religiosamente. O por lo menos no, haga de cuenta, no es ahora. Pero ¿sabe qué? Orando, de rodillas, de corazón, de verdad. Y como dice la Biblia, cerrada la puerta. No como a algunos que les gusta que los vean. Cerrada la puerta, clamando y pidiéndole al Señor, primero que nos guarde del mundo, que guarde a sus hijos, que guarde a su iglesia. Y ¿sabe qué más? Pidiendo que el Señor abra los ojos, que el Señor los llame a todos los que tienen un corazón, ¿verdad?, para Dios. Que el Señor tenga compasión, misericordia, y que muchos para el año 2021 lleguen a los pies de Cristo, pero de verdad y genuinamente. No un falso evangelio, ni con falsos maestros, ni con falsas enseñanzas, sino al verdadero. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Eso podemos hacer. Orar y pedirle al Señor que tenga compasión, misericordia. ¿Cómo vamos a estar nosotros, verdad?, haciendo algunas cosas para que nos vaya mejor? ¿Cómo vamos a estar orando en nuestra cena para que sí el Señor nos dé la casa, el auto? Para que el Señor sí nos dé el ascenso que necesitamos. Algunos hacen eso. Dicen, no, nosotros cenamos y damos gracias a Dios, sí. ¿Y cómo es su oración? Que el Señor nos cumpla este anhelo, que el Señor, la lista de peticiones. Cuando analizamos la palabra y vemos esto, ahí entendemos cómo debemos de pedir, qué debemos hacer, cómo debemos enfrentar todo esto. Para, primero nosotros, ¿verdad?, ser verdaderamente hijos de Dios. También nuestros hijos, toda nuestra familia. Dar ese ejemplo y ayudar a los que más podamos. Y que el Señor tenga compasión y nos ayude a anhelar las cosas del cielo, las cosas de Dios, las cosas espirituales. No crea que porque somos, según los que sienten que son hijos de Dios, pueden pedir el auto último modelo para el 2021, pueden pedir su casa propia, pueden pedir su proyecto terminado, pueden pedir un ascenso, pueden pedir mejores tiempos. Con la ayuda de Dios y en su misericordia, por su gracia, por su favor y en el nombre de Jesucristo, podemos orar y pedirle a Dios que tenga compasión de nosotros y que siempre bajo su voluntad se cumplan los anhelos de nuestro corazón si somos sus hijos, pero bajo su perfecta voluntad, y tratar de ayudar a otros. Pero de ninguna manera debe ser de otra manera o como es el mundo. Por eso el ejemplo de Génesis 6 es muy contingente, porque Génesis 6 nos habla que la tierra se corrompió, la gente se corrompió. Esa palabra habla de podrir, cuando algo se pudre. Sí. Habla concretamente de cuando ya no hay arreglo. Cuando algo se rompe se puede pegar, pero cuando algo se pudre no se puede reparar. Pues ya no. Por eso está hablando, en el original habla de algo que se pudrió, algo que ya está en una depravación total. Entonces, por eso es interesante la palabra también que hablas respecto a que en la sociedad y había violencia, ¿no?, sobre la tierra.
y cada persona corrompió su camino. El texto en sí mismo habla de que esa violencia que había era depravación y era violencia también a nivel sexual, inmoralidad. Entonces, ese ejemplo de Génesis 6, si nosotros nos vamos unos versículos más abajo, es el llamamiento a Noé. Entonces, ¿por qué es tan trascendente? Es porque yo creo que lo vamos a tocar ahora más adelante. Pues sí. Pero Dios compara a la generación previa a la venida de Cristo con las de los días de Noé. Y era una generación perversa, estoy hablando de la de Génesis. Sí, Una generación inmoral, perversa, que estaba podrida, o sea que ya no tenía arreglo, que estaba en una perversión y una inmoralidad tal que dice la Biblia que ya llegó, colmó el límite de Dios, o sea, a ese nivel, claro. colmó el límite de Dios. Y por eso es tan trascendente el ejemplo de Génesis 6, porque nosotros pensamos que estamos viviendo, como tú decías, en un tiempo en el cual nuestra sociedad podría mejorar, podría cambiar, o podría ser mejor, pero el deseo siempre es para el otro. Claro. Y ese es el problema de nuestra sociedad, incluso cristiana hoy, que el deseo siempre es para el otro. Hasta que el Señor, que cambie mi esposa, que cambie mis hijos, ¿no? Que cambie mi... Sí, cambia tú. O sea, tú eres el que tienes que ordenar tus caminos con Dios, tú eres el que tienes que ser más humilde, tú eres el que tienes que rendirte a los pies del Señor, tú eres el que tienes que ser transformado por la obra milagrosa del Señor, como tú decías, ¿no? El que antes era un golpeador de mujeres y ahora no lo es más, esa es una obra de Dios. El Claro que antes que era sí. mentiroso y ahora se niega a mentir, esa es una obra del Espíritu Santo. El que antes robaba, pues dice la Biblia, ¿no? Ya no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Claro. O sea, es un cambio de vida. Nosotros conocemos cristianos que hablan mucho del Señor, pero también son bien chismosos. Entonces, es extraño esa mezcla que pueden llegar a tener de ser mentirosos con ser espirituales. Claro, De no ser, se puede. estar afanados con dar gracias a Dios. Son como dos características No. que son totalmente incompatibles. Claro, no se ¿No? puede. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser realistas con nuestra condición ante Dios. Ser realistas. Y en esa realidad en la que vivimos debemos de poner nuestra vida a los pies de Cristo, porque vida no la tenemos segura. Estamos en una sociedad en la cual apareció un virus que nadie esperaba Claro que y sí. que han muerto miles de personas de todas las edades, de todos los sexos y todos los estratos sociales. Hoy vimos un hombre que era, ayer fue, un hombre multimillonario, tenía todo el dinero del mundo y murió de COVID. Pues sí. ¿Y por qué les comento esto? Porque ¿quién tiene seguridad del mañana? Absolutamente nadie. Nuestra seguridad es lo que leíamos al principio, el Salmo 90. ¿Dónde está nuestra seguridad? En Dios. Que Él nos enseñe a contar nuestros días, que traiga a nuestro corazón sabiduría. Y es por eso lo trascendente de Génesis 6, porque si lo comparamos con la sociedad en la que vivimos, es exactamente igual. Pues sí, por eso este estudio se llama Feliz Año Nuevo y es una pregunta. ¿Por qué? Porque necesitamos, y la reflexión del día, mis hermanos, es que nosotros, ahora que termina este tiempo, mire, ¿cuál va a ser nuestro mensaje? El de nosotros como pastores para ustedes. Que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a las Escrituras, que se apeguen a las cosas espirituales del cielo, las que provienen de Dios. Porque debemos entender cómo está la sociedad hoy día. Y es un buen tiempo para hablarlo. Claro que sí. Mire lo que dice, por favor, ahí usted en casita, abra su Biblia en Mateo 24. Para que usted vea, esto no es que uno sea ideas de uno, ni que uno, que pensaba que nos iban a felicitar, que nos iban a bendecir, que el mensaje era de, ¿cierto? El próximo año va a ser el año de la vez que hacen declaraciones y todo eso. Claro. Y no es así. El llamado, el mensaje para ustedes es volvernos a Dios, es no dejar de buscar a Dios, es que terminemos con claridad este tiempo y que hagamos las cosas bien. La Biblia muestra los tiempos que vivimos, no son ideas nuestras, ni ideas humanas, al contrario. En Mateo 24, entonces, desde el versículo 1 en adelante, yo voy a ir leyendo, usted sígame por favor. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El Señor, ¿verdad?, hizo esto porque es probable que ellos se sentían muy orgullosos, ¿verdad?, de sus logros, de sus edificaciones. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Por los edificios. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Perdón, y eso es importante porque ellos ostentaban del templo. Claro. Y Jesús les dice algo muy trascendente que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando viene la invasión de Tito y destruye literalmente el templo. Y derriban el templo y derriban los muros de Jerusalén y queda, pero todo hecho polvo, ¿verdad? Quedó piedra sobre piedra, ruinas. Literalmente, solo así ruinas. Es. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dese cuenta que esto fue lo primero que él dijo: mirad que nadie os engañe, que nadie los engañe, que nadie les meta ideas falsas que son opuestas a la palabra, que van en contra de Dios, que nadie los engañe y que provoque este engaño, que ellos duden de Dios, que ellos pierdan, ¿verdad?, la fe y todo lo que ya tenían, ¿verdad? Cómo es que ellos habían sido llamados. 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Si usted estudia, ¿verdad?, la historia, va a ver que desde siempre ha ocurrido esto. Después dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Imagínense lo que estaba el Señor transmitiéndoles, ¿verdad? Y también a nosotros. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Note que dice que engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? Fíjese, igual como decía Génesis 6, el amor de muchos se enfriará. Mientras el hombre no se arrepienta de sus pecados y se vuelva, ¿verdad?, a la cruz de Cristo, cada vez será peor. Una naturaleza sin Cristo no se levanta, sino que sigue en decadencia. Por eso es tan importante poner atención, mire, a lo que el Señor, son palabras mismas de nuestro Señor, hablando de lo que iba a pasar hoy día. ¿Por qué nosotros, mis hermanos, ignoraríamos la palabra del Señor por una festividad, por una fecha, por dejarnos influenciar, por cómo celebran los demás, por cómo lo hacen los demás? No podemos. No podemos. Las palabras del Señor son claras, son serias, son las mismas que dijo, son las mismas para nosotros. No eran para un tiempo y para otro. Esta es la palabra del Señor para nosotros. No podemos ignorar las Escrituras y lo que el Señor dice en su palabra. Mira, el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 21, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí yo le voy a hacer una interrogante nada más, entre paréntesis. ¿Cómo sintió este año 2020? ¿Se le fue rápido o se le fue lento?
¿Cómo sintió usted? Un año completo. Porque la Biblia dice que los días van a ser acortados. Dios sabe cómo los va a acortar. Algunos piensan que es como que el día va a durar menos. Yo siento que fue muy acortado el tiempo en todo este año. Aquí ya no tiene que ver, ay, acortaron este... No, se lo dejo ahí de tarea para la casa. ¿Quiénes son entonces los escogidos? Como dice, ¿verdad? El versículo 22 de este Mateo 24, donde dice que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son estos escogidos? Los que han creído en el Señor, todos los que se han arrepentido y han nacido de nuevo y viven el Evangelio. ¿Es usted escogido? ¿Escogida? Espero que sí. Ahí usted sabe la respuesta. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. 24. ¿Qué es el Cristo? El ungido, ¿no? Claro. El ungido. No, ya ahí tenemos mucho que decir. Significa Cristo el ungido. Claro. 24. Porque se levantarán falsos Cristos. Ungidos. Claro. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los que han nacido de nuevo. A los que han nacido de nuevo, claro. Ahí apunta a Satanás. Ahí, mire. Ahí tiene él puesta su directito, ¿verdad? Hacia los hijos de Dios. El 38, Mateo 24, 38. Porque como en los días entonces, antes del diluvio, como decías, como los días entonces antes del diluvio, estaba Noé y su familia, dice, estaban comiendo y bebiendo, ¿verdad? La gente de ese tiempo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice que comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dándole rienda suelta al cuerpo, llenando su vientre y amando más los deleites que a Dios, había un desenfreno moral y sexual, una decadencia total. Sí, habla de hasta el día en que Noé y su familia entró el arca, está hablando que Dios dio un tiempo tan prolongado, ¿verdad? Si nosotros lo vemos históricamente, fueron 120 años donde Noé construyó el arca, y ese tiempo fue donde la gente tuvo para arrepentirse. Y es interesante ver porque después Dios designa que 120 años es lo que va a vivir un hombre, ¿no? En ese tiempo. Entonces Dios, de algún modo, una vez lo hablábamos en la iglesia, Dios dio toda una vida para que la gente se arrepintiera, pero no quisieron. A lo que yo quiero llegar es que ni siquiera en el último momento, o sea, ni siquiera cuando Noé y su familia entró al arca, y que fue Dios quien cerró la puerta del arca, quien selló la puerta, ni siquiera en ese momento la gente se arrepintió. O sea, fue ya cuando la gente vio que estaba ya muriendo de ahogo, en lo del diluvio, ¿no? Cuando la gente quiso, ni siquiera arrepentirse, quiso salvarse a sí misma. Claro, querían que los ayudaran. Claro, ni siquiera quiso arrepentirse, quisieron salvarse a sí mismos. Y eso es muy interesante analizarlo, porque Dios permite que la gente, incluso los cristianos, vivan como quieran vivir. Nos ha dado la oportunidad de decidir. Y ahí es donde yo creo que ese parámetro es el que permite que muchas doctrinas se confronten, ¿no? Porque el hecho de que tú puedas decidir es lo que te transforma, ¿no? Lo que te hace un ser imperfecto. Claro que sí. Porque si Dios no nos hubiera dado el poder de decisión, ¿qué seríamos? Hablábamos el otro día de eso, ¿no? Claro. Seríamos simplemente como un ente, o como un robot. Como un robot, o un ser hasta incluso celestial, porque claro, el hecho de estar en una devoción completa. Pero a lo que yo quiero llegar es algo muy simple. Es que la gente rinde o dio rienda suelta, como dice Jesús, a sus deseos. Y aquí es donde muchos cristianos se excluyen de estos deseos, como dicen, no, pero si yo creo en Dios, ¿no? Como decíamos el domingo en la prédica. Yo creo en Dios, pues claro, los demonios creen, pero la diferencia contigo es que los demonios creen y tiemblan. Aquí los cristianos solo creen. Claro. No, yo creo en Dios, es que Dios me entiende, Dios sabe. Claro, tú estás haciendo tu vida y haces lo que quieres, lo que tú quieres, pero es la voluntad de Dios. Lo que tú estás haciendo es la voluntad de Dios. Y ahí es donde está el parámetro, donde quien en verdad tiene el Espíritu Santo en su ser, analiza las cosas. Tiene la capacidad de pararse, de frenar y de hacer un análisis. Por eso
habla del desenfreno, que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Dice, hasta el día en que no entró en el arca. O sea, a la larga, cuando ya se dieron cuenta que estaban perdidos, ahí recién dejaron de hacer lo que querían hacer y comenzaron a buscar cierta salvación, pero por salvar su carne, ¿no? Ni Pues siquiera sí. su alma. Así que vemos que todo esto, mire, ocurría y que Dios nos ayude, mis hermanos, que nosotros, imagínense, que la iglesia del Señor, siempre hablamos, ¿verdad?, de que el mundo es así, pero la iglesia del Señor, que Dios nos ayude a no vivir, como decías tú, mi amor, de la misma manera, ¿verdad? Aunque hablamos de Dios y todo, pero en el fondo hacemos lo que queremos. Y no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios ni como Dios quiere. Hoy día la reflexión, ¿verdad?, nos ayuda a entender los tiempos de Dios. Nosotros como pastores no podemos dejar de, en estos últimos días de este 2020, hacerles ver la palabra del Señor. Que entendamos que nosotros hemos sido, ¿verdad?, somos los hijos, sus hijos del Señor, somos sus hijos. Él nos ha salvado, nos ha rescatado, pero nosotros tenemos un porqué. Esto no es así nada más para que sigamos como los demás, ¿verdad?, que no conocen de Dios, sino que debemos analizar cómo estamos haciendo las cosas, recordándole, ¿verdad?, y entendiendo a través de la palabra todo esto, que ya vemos, ¿verdad?, mucho de esto en este tiempo, no hay duda de eso. Ahora, ¿cuál va a ser el signo principal, ¿verdad?, antes de la venida de Cristo? Aquí está la respuesta, lo venimos viendo claramente, como en los días de Noé. Vea usted a su alrededor, si no es como venimos planteando. Vea usted en su barrio, con sus amigos, cómo viven. Viven y vemos, ¿verdad?, que la sociedad en la que hoy estamos inmersos, y no solo aquí, sino en todas partes del mundo, es como en los días de Noé. Así está ocurriendo. Lo más triste es que esto también ocurre en la iglesia, en las iglesias. Mateo 24:39 dice, y no entendieron. Hablando de la gente Hablando de ese tiempo de tiempo, Noé. claro. Y por eso digo que triste que también pasa en la iglesia. Dice que no entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué triste que muchos también dentro de la iglesia no entienden. Que viven su vida, ¿verdad?, a su manera. Y lo peor, que creen que están bien. Y eso sí que es peligroso. Eso sí que es peligroso. Por eso la palabra dice eso, y no entendieron. ¿Cuándo va a haber un entendimiento y una claridad? Hasta el día que vean lo que está ocurriendo. Pero ya va a ser tarde. Dice, Sí. por más que escucharon, ¿verdad?, que leyeron, que vieron, en realidad no escucharon, se burlaron, prefirieron sus propias ideas personales y no la palabra del Señor. Fíjese, como en los días de Noé. Así ocurrió. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Y vemos cómo desde el versículo 2 le empieza a hablar de las características de los hombres de Del los carácter, últimos claro. tiempos. Dice en el 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5, que tendrán apariencia de piedad. ¿Conoce alguno por ahí? O a varios, ¿verdad? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos termina dando, ¿verdad?, el consejo, evita. Es decir, con estos, por favor, ni te juntes. Vemos
que esto, ¿verdad? También son las características que, mire, ¿quién puede negar que en estos tiempos que vivimos, ¿verdad? Pareciera que el consejo no es para Tito, es para nosotros hoy día, donde vemos cómo el apóstol le enseña, ¿verdad? Estas características para que él pueda identificar. Por eso le decía, le digo yo este comentario, ¿conoce a algunos por ahí o a alguien? O hagamos un análisis de nuestra vida, ¿cómo nos comportamos? ¿Tenemos estas características o vivimos opuestas a estas características porque nos esforzamos en Dios? Debemos hacer un análisis, bueno, y como siempre decimos, en primer lugar, midiéndonos, ¿verdad?, con la palabra de Dios, primero yo, nosotros, cada uno, para entender primero, ¿verdad?, cómo estamos haciendo las cosas y luego los tiempos que vivimos. Mire, en Apocalipsis vemos otros versículos también que hablan de estas cosas. ¿Cuánto necesitamos tener claridad? ¿Y cuántos dicen, oh, pastores, yo quiero saber? Mire, ahí está todo en la palabra. Apocalipsis, ¿verdad?, que significa correr el velo. Eso significa, es como cuando hay un teatro, ¿verdad?, y va a empezar la función y se corren las cortinas. Y por fin usted puede ver lo que estaba esperando y anhelaba tanto. Hasta nos faltó el que pagó una entrada para ir al teatro. Pero mire, por fin se corren las cortinas y puede ver. Así, y eso significa Apocalipsis, correr el velo. ¿Tiene dudas? Aquí está. Nosotros hoy día se los planteamos, pero mire, al alcance de todos. La palabra del Señor guiando, instruyendo a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo y a todo el que quiera buscar al Señor, aunque no sea hijo o parte de su pueblo, pero quiere y tiene un corazón arrepentido, ahora puede. Este es el momento. Porque así dice la palabra, porque de tal manera en Juan dice 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguno tiene la necesidad de arrepentimiento y entiende y toma, ¿verdad?, la reflexión, el mensaje, como un mensaje de Dios y lo entiende, mire, ahí está. Ahí está, para todos los que se arrepientan y los que quieran acercarse a Dios. Y mire, aquí en Apocalipsis 9:17 dice, así vi en visión, dice, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Fíjese, alguno puede asustarse y pensar, uy, eso es como raro, eso va a ocurrir, ¿verdad? Y lo asocian con cosas medias raras. Pero le digo algo, cuando nosotros hacemos un análisis y estudiamos, fíjese, son como artefactos de guerra. El mundo hoy día está plagado, ¿verdad? Cada nación pelea, ¿quién tiene mejores, ¿verdad?, armamentos? A eso se refiere la palabra. Pero ¿por qué les compartíamos este Apocalipsis capítulo 9? Para identificar el carácter, ¿no?, de los hombres. Claro, por el carácter de los hombres, cómo iban a ser en este tiempo. Esta es otra característica y es parte también de los últimos tiempos. Mire, versículo 20 dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ¿cierto? El 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación. ¿Cuál es la fornicación? Que son todo tipo de perversiones e inmoralidad sexual. Ni tampoco se arrepintieron de sus hurtos. Es decir, todo lo que hicieron, no se arrepintieron, siguieron así. Vemos, ¿verdad?, cómo la Biblia nos enseña el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Todo esto, cómo es que va a pasar y cómo está tan, ¿verdad?, a la par de lo que vivimos y vemos hoy. Por eso se los aclaramos. Imagínense cuando el versículo 21 habla también de que no se arrepintieron, ¿verdad?, y da esta lista. Dentro de ellos está hechicería, que ya sabemos que en el griego es farmakeia, que
No, muchos lo asocian con la hechicería, los que hacen, ¿verdad?, ocultismo y hacen otras cosas, sí. Pero también tiene que ver con todo tipo de fármacos y de drogas. Fíjese cómo está hoy día, cómo ha avanzado todo esto, se ha multiplicado todo y cada día avanza a pasos agigantados. Por eso es tan opuesto, ¿verdad?, a lo que comenzamos diciendo, ¿verdad?, a los deseos humanos, a los deseos del hombre. Los deseos humanos, los deseos del hombre no se cumplirán. Lo único que se va a cumplir es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos da la urgencia a cada uno de nosotros cuando analizamos estas cosas. De buscar de Dios, de estar apegados con el Señor, de no dejar de hacerlo. Vemos entonces cómo todo esto, ¿verdad?, ocurre. Vea usted a su alrededor y se va a dar cuenta de que es verdad. Vea noticias y va a ver cómo ocurre todo esto. Mire, veamos lo que dice Pedro. Veamos lo que dice segunda de Pedro 3:1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso de que esto se refiere a que Jesús iba a venir, ¿verdad? Otra vez. Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, murieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Ha escuchado usted esa frase? Cuando algunos dicen, como diciendo, ¿y cuándo va a pasar? No va a pasar nunca. El Señor no va a venir. Todo sigue igual, eso no es cierto. Y hay muchos que dicen, y dicen sinónimos de esto, pero más fuertes, ¿verdad? Mire, 5. Estos, los que dicen eso, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, la tierra, que proviene del agua, y por agua subsisten. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, se refiere al diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, es decir, los hombres malos. 8. Mas, oh amados, cuando lea esto, tómelo para usted, ¿cierto? Yo, oh amados, es a usted. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, todos. El Señor, mire, para los que dicen por ahí, no, esto no va a pasar, hay una sola cosa: el amor de Dios, mire, nos tiene ahí, su paciencia, tratando de que los que más puedan, ¿verdad? Es como que ya no hay tiempo, pero el Señor está ahí esperando. Su paciencia, su amor es el que está ahí, mire, todavía latente. Pero tiempo ya no hay, está cumplido. Por eso dice que es necesario, ¿verdad?, que todos procedan al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, sin aviso, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Esto suena como a ciertas cosas que hemos llegado a ver por ahí, ¿no? Como estas explosiones nucleares, algunos accidentes que hemos visto, destellos por ahí nosotros. Pero esto suena un poco así, ¿verdad? 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, mis hermanos, ustedes, nosotros, todos, andar en santa y piadosa manera de vivir? Viviendo, mire, humildemente cada día para el Señor. 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. 13. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que nos hemos arrepentido, los nacidos de nuevo, los que amamos, los que buscamos a Dios, esperamos según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en esta espera y en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Necesitamos urgentemente buscar estas cosas. Dice, y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El comentario que les hacía. Solo eso. Solo la paciencia del Señor con un propósito, salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Estas palabras escritas, ¿verdad?, por los apóstoles, varios de ellos, hablando de las mismas cosas, guiando, ¿verdad?, a la iglesia para que aprendan a tener esta búsqueda de Dios y aprendan a vivir para Dios, dejando de lado todas las cosas humanas, carnales. Y no podemos, mis hermanos, nosotros darles un consejo distinto, sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo, cuando vemos que termina un tiempo, comienza otro para nosotros. Pero debemos de tener claro que nuestra mirada, que todo lo que somos, lo que tenemos debe estar puesto en Dios. Porque la única razón por la que estamos todavía aquí y en espera de las promesas de nuestro Señor, de su advenimiento, como dice la palabra, es por su paciencia y para salvación de los que no se han arrepentido. Y qué bueno del que se dice que según es hijo de Dios, mire, todavía también tiene oportunidad y posibilidad, si está haciendo las cosas mal, de poder hacer las cosas bien. Así es. Bueno, Dios quiere que nuestra vida sea mejor, ¿no? Sin lugar a dudas. Que anhelemos tener más, ¿pero qué? Que anhelemos tener más integridad, santidad, pureza, buen testimonio, el carácter de Cristo, humildad, paciencia, ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo. Deberían hacer una listita, Claro. cada uno de nosotros. Ese debería con ser, eso. ¿no? Ese deberían ser sus buenos deseos de La fin de lista año. de deseos. Porque hay hermanos que no celebran Navidad, ¿no? Pero sí celebran Año Nuevo. Claro. Entonces en Año Nuevo, pues, eso ora y si consideras que de algún modo el año es un cambio cronológico, pues es la oportunidad de cambiar, de buscar de Dios. No tan solo por un año nuevo, sino cada día, ¿no? Entonces, debemos de entender que, sin lugar a dudas, a lo que nos exhorta la palabra es eso, a entender que debemos de buscar del Señor, aprovechar la vida que tenemos. Así es. Así que ya sabe, haga su listita, ¿verdad?, de deseos, y cuando usted felicite, ¿verdad?, sobre todo a alguien que conoce de Dios, dígale felicidades por este tiempo que termina, comienza otro, y en vez de decirle, ¿verdad?, que se te cumplan todos tus deseos, dígale, te deseo, ¿verdad?, de todo corazón, que tengas más integridad, más santidad, más pureza, buen testimonio, más carácter de Cristo, más humildad, más paciencia. Se lo dicen uno a otro, ¿verdad? Qué hermoso. No con arrogancia ni criticando, sino un deseo Un deseo de corazón. hermoso, claro. Qué mejor que desear eso. En conclusión, mis hermanos, haga su listita, ¿verdad?, apegada al Señor. Y con respecto a todo lo que venimos hablando, ¿dónde quedan entonces los deseos de algo mejor? ¿Dónde están? No piense que no existen, que no podemos desear algo bueno, algo positivo, algo que llene nuestros corazones. Haga su listita. A través de esta reflexión debemos entender que el mundo nada bueno nos puede dar. Todo lo bueno, todo lo perfecto y todo lo que ustedes, nosotros necesitamos proviene de Dios. Está en Dios. Entonces, ¿dónde quedan los deseos, verdad, humanos? ¿Dónde están? Bueno, no se fumaron, no desaparecieron, siguen ahí en algunos corazones, pero le digo algo, usted, si quiere algo bueno, si anhela algo bueno, mire, solo en Dios podrá encontrarlo. Y para terminar, le voy a pedir que vuelva al Salmo 90, ¿se acuerda que leímos? Y ahora sí vamos a leer los versículos finales para terminar y concluir este tiempo. Estos son los deseos de nosotros como pastores para ustedes. Esta listita que usted tiene que hacer. Que el Señor les llene de más integridad. Que el Señor les ayude a buscar la santidad. Que su corazón sea cada día más puro. Que su testimonio rebose, ¿verdad?, de lo de Dios. Que todos vean que Dios es real en usted.
Les deseamos que el carácter de Cristo sea en sus vidas. Les deseamos que Dios llene sus corazones de humildad y lo más importante, para poder esperar, ¿verdad? Que también, bueno, no lo más importante, porque todo esto no podemos clasificarlo. Lo esencial, que Dios también inunde sus corazones de paciencia y que el amor del Señor llene sus corazones, que la luz de Cristo, mire, sea en ustedes. Ese es el deseo de nosotros para cada uno de ustedes. Así es, y eso yo creo que es importante considerar que cuando uno conoce a Cristo y uno conoce el verdadero evangelio, las celebraciones cambian, el panorama de la vida cambia y todo tiene otra realidad. Vivimos en un mundo que festeja, como lo dijimos para Navidad, un día, ¿no? Lo apartan, hasta el más incrédulo aparta el día de Navidad, creyendo que Cristo nació. Imagínense, ¿qué nos queda a nosotros, no? O sea, ¿qué nos queda a nosotros no yéndonos en base a las tradiciones, sino que entendiendo que Dios nos da la oportunidad de testificar por medio de eso a sí mismo? El año cambia, para nosotros es un año, un día más. No hay ninguna significación más especial, pero si le quieres dar algo de valor, pues dale el valor correcto. Que Dios te dé más de Él. Y que no sea una oración por un año nuevo, sino por cada día. Analiza tu vida, ordena tus pasos y mira al Señor como el parámetro. Ahora, antes de que tú leas el texto, sin lugar a dudas nos viene el cuestionamiento de este año, ¿no? ¿Qué podemos considerar de lo que ha ocurrido el 2020? ¿Y cómo podríamos definirlo, verdad? Y yo creo que sin lugar a dudas, por lo menos a nivel personal, yo creo que para mí es uno de los mejores años de mi vida. Uno de los mejores. Y dirías, ¿pero por qué? Dirían, no. Simple, yo creo que, por lo menos a nivel personal, yo considero que Dios me ha dado la oportunidad de conocerle más, de estar también en responsabilidad para con mi esposa, mis hijos, de el hecho de tener tiempo que nos permitió a nosotros, ¿verdad?, estudiar algunas cosas y bueno, también tener mucho trabajo para el Señor, pero además de eso, el desafío de que como familia vayamos viendo el carácter de Cristo a nivel mutuo, porque el hecho de estar tiempo juntos, bueno, siempre estamos juntos, pero obligatoriamente juntos 24/7 por meses, eso ha permitido que también vayamos viendo mutuamente, ¿verdad?, el carácter de Cristo y vayamos siendo forjados por el Señor, ¿verdad?, en que seamos transformados por Él. Asimismo, muchas cosas, ¿no?, a nivel ministerial, a nivel económico, a nivel de fe, hemos crecido en fe, hemos tenido la oportunidad de conocer más de Dios, más tiempo para orar, más tiempo para buscar, mucho más trabajo, ¿verdad? Este año se nos quintuplicó el trabajo, ¿verdad? Dios nos ha demandado mucho, pero estamos muy felices. Por eso yo puedo llegar a decir que el 2020 va a ser un año que voy a recordar siempre, no por el COVID, no por la pandemia, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el favor de Dios y por su mano, ¿no?, sobre nosotros. El Señor ha sido más que bueno. No sé, ¿tú qué piensas de este año antes de que leas eso? Y terminemos con el texto. No, o sea, lo hemos hablado antes. Siempre estamos en lo mismo, ¿no? Claro. Y sentimos eso, que ha sido, sí, uno de los mejores años. Es que mi lista sería muy larga de por qué. Pero, claro que sí, el poder, en el caso de las mujeres, nos tocó estudiar con nuestros hijos en casa. Porque igual los varones están preocupados de ciertas cosas que es la provisión, de qué manera hacerlo, y si estaban en casa igual tienen eso, pero a las mujeres, y algunos papás sí se sumaron. Una de las cosas particulares que nos tocó este año fue estudiar con los niños en casa, y sin importar la edad que tengan, si son pequeñitos o más grandes, eso genera un nivel de estrés. Pero a mí me pasó que para mí fue como, o sea, si yo tenía algún deseo en mi vida, era que mis hijos no salieran de casa a estudiar. Pero eso no significaba que yo los iba a dejar estudiando en casa, así como algunos, ¿no? Sino que yo sabía que ellos tenían que sumarse a un rol, a un calendario, a un sistema, porque eso igual les ayuda a ellos a aprender normas, ordenarse, saber enfrentar un poco cada situación. O sea,
es parte de ahí. Y bueno, yo siento que el anhelo que siempre tuve, más que pensar que generó un nivel de estrés, es como lo que siempre quise y se dio. Mis hijos aquí en casa, ¿verdad? Sin salir todo un año, estando con ellos, ¿verdad? En medio de las dificultades, pudiendo ayudarlos, en medio de cuando había algún problema, ¿verdad? También ahí, solucionarlo. Todo lo que uno siempre quiso hacer, pero te limitaban los muros del colegio. Pero ahora estuvimos aquí, y bueno, eso es como anécdota, ¿no? Porque de verdad la lista sería muy larga, pero sin duda este 2020 también de manera personal, particular para mí, fue un regalo de Dios. Y doy gracias a Dios por eso y bueno, no sabemos lo que viene el 2021, pero sin duda seguimos y nuestro corazón está pegado a Dios en las Escrituras y seguir haciendo su obra, seguir predicando y sobre todo seguir viviendo, forzándonos en eso. Como pastores, no importa el nombre, ¿verdad?, que uno tenga, pastor, maestro, todos tenemos el mismo llamado delante de Dios, a buscarle con todo el corazón. Así que ese es un poco mi recuento. Antes lo hemos hablado, pero yo cuento esa anécdota de que les pasó a muchas mujeres que les superó un poco esto de los niños en Sí, casa. mucho trabajo. Claro que sí. Pero así lo veo yo, como una bendición, como un sueño cumplido. Así que gracias a Dios por lo eso. que se viene, ¿no? Pues sí. Así que eso, mis queridos hermanos, les animamos a que hagan su recuento y que su recuento, ¿verdad?, sin duda esté basado en el Señor. Si su recuento está basado en Dios, usted va a concluir que sea lo que sea que le haya tocado pasar, es superior, ¿verdad?, la bondad de Dios versus, ¿verdad?, los momentos difíciles que pudieron haber vivido. Y si no es así, pues arrepiéntase y puede ahora buscar a Dios, apegarse a Él, a su palabra, entender el llamado del Señor, entender la palabra del Señor y poner atención al mensaje, ¿verdad?, este mensaje o reflexión de fin de año. Y acuérdese de su listita de deseos, ¿ya? Anote algunos por último para que Dios le ayude, ¿verdad? Y Dios tenga su misericordia, su amor, su gracia, su favor sobre nuestras vidas. Y para terminar, ya leímos el Salmo 90, leímos del 1 al 12. Y ahora ya que hemos concluido y hemos planteado, ¿verdad?, la importancia, ¿verdad?, de... Un poquito. Yo mientras lo entretengo. Ya. Mientras podemos, ¿verdad?, atesorar en nuestro corazón y ahí vamos, ¿verdad?, haciendo un análisis de esta reflexión, entendiendo, ¿verdad?, que no tiene nada que ver las cosas de Dios con las cosas del mundo y bueno, en resumidas cuentas, hacer este análisis para nosotros y ver cómo estamos llevando nuestra vida. Y partíamos entendiendo el tiempo del punto de vista de Dios y estuvimos viendo el Salmo 90 hasta el versículo 12. Vamos a retomar el 12 y ahora sí vamos a leer el final, ¿verdad? Después de que el Señor, ¿verdad?, nos hace un llamado a buscarle, a seguir en pos de Él, a entender que esto de buscar a Dios es lo más importante, vital para cada uno de nosotros, esencial. Y dice así, desde el versículo 12, enséñanos, Señor, entonces, de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. 13. Vuélvete, oh Jehová, que esta sea la oración, como una oración de su corazón, ahora que terminamos un tiempo y comenzamos otro, ahora que termina este 2020 y empieza este año 2021. Vuélvete, oh Señor, Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afliges y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria. Ahora que usted ha estudiado un poquito de la gloria de Dios, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre
tus hijos, sobre sus hijos. Sea la luz del Señor, de Jehová nuestro Dios, sobre nosotros, sobre cada uno. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que lo que hacemos, Señor, este 2021 te agrade. Que lo que hacemos, Señor, este tiempo que estamos viviendo, sea agradable a ti, que podamos hacer el bien. Eso es con lo que terminamos, mis hermanos, esta reflexión. Que Dios les bendiga y que el Señor, ¿verdad? Como decía el versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Así es, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios que les tengan bendiga. un buen inicio de año. Cuídense mucho. Les Que amamos. estén bien, que buenas estén muy noches, que Nos descansen. despedimos ahí con también Chao. nuestros hijos. Adiós, Iván, chiquillos. Chao, hermanos. Chao, chao. Todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti, Jesús. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer